Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un nuevo vídeo que estoy segura les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos apasiona, el mundo de las series turcas, el drama, los romances, y la vida de nuestros actores favoritos. Y por supuesto vamos a hablar de dos nombres que resuenan en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Para los que no los conocen pero, en serio, ¿quién no? Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Erkenci, que en español se tradujo como Pájaro Soñador, y su química en pantalla, su conexión, fue algo que sencillamente explotó. Millones de fans alrededor del mundo se enamoraron de su historia, de sus personajes, de su supuesta relación. Y de ahí a la realidad, hay un paso muy pequeño. ¿Y de qué vamos a hablar exactamente hoy? Pues del revuelo que generaron Can Yaman y Demet Özdemir, y de la reacción que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Vamos a explorar qué pasó entre ellos, cómo reaccionaron ante la fama, ante la presión, ante los rumores. Vamos a desentrañar los detalles de esa relación, o no relación, y sobre todo, vamos a analizar por qué al final, la historia no fue como muchos soñábamos. Y como siempre con mucho chisme, con mucho análisis, y con ese toque que le ponemos aquí para que disfruten cada segundo. Así que si eres fan de las series turcas, si te encantan los dramas, si te gusta saber lo que pasa detrás de las cámaras, este vídeo es para ti. Y antes de que comencemos, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activando la campanita, les llegará la notificación cada vez que suba nuevo contenido, que es prácticamente cada semana. Así que suscríbanse, denle a la campanita, y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, empecemos. El fenómeno Erkenci fue literalmente una bomba. La serie conquistó el mundo y con ella, Can Yaman y Demet Özdemir. Su conexión en pantalla era innegable. Era chispeante, divertida, llena de tensión y pasión. Sus personajes Can y Sanem se enamoraban, se peleaban, se reconciliaban, y el público, claro, se enamoraba de ellos. La gente quería que fueran pareja en la vida real. Y a veces cuando la química es tan fuerte, es difícil separar la ficción de la realidad. Empezaron los rumores. Fotos sospechosas, comentarios en redes sociales, fuentes cercanas, que aseguraban que estaban saliendo. Los fans se volvieron locos. Crearon clubes de fans, inundaron las redes sociales con fotos y vídeos, y hasta organizaban campañas para que la pareja confirmara su relación. La presión de repente se volvió inmensa. Imaginen cada paso que daban, cada comentario que hacían, era analizado al milímetro. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Estaban juntos? ¿Fue todo una estrategia de marketing? La verdad, como suele pasar en estos casos, es un poco difusa. Nunca confirmaron públicamente una relación. Hubo momentos, sí, en los que parecía que había algo más que amistad. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo tiempo, sonriendo, cómplices. Pero nunca hubo una declaración oficial. Aquí es donde entra la famosa reacción que nadie esperaba. ¿Cuál fue esa reacción? Pues, la distancia. Después del boom de la serie, después de la locura de los fans, Can Yaman y Demet Özdemir empezaron a distanciarse. Dejaron de compartir fotos juntos, de interactuar en redes sociales, de asistir juntos a eventos. La distancia física y emocional se hizo cada vez más evidente. ¿Por qué? Hay varias teorías. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado. La exposición constante, la intromisión en su vida privada, pudo haberlos abrumado. Otros creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos. Que la química en pantalla era producto de un buen trabajo, pero que no se tradujo en una relación real. También se rumorea que el ego de ambos, las ambiciones profesionales y el carácter fuerte de los dos, pudo haber complicado las cosas. Lo que sí es cierto es que la reacción de ambos fue, en cierta forma, opuesta a lo que esperaban los fans. En vez de confirmar una relación y alimentar el romance, eligieron alejarse. Y esa fue, sin duda, la reacción que nadie preveía. Profundizando en el fenómeno Erkenci, más allá del romance en pantalla.
Para entender completamente el impacto de Can Yaman y de Method Demir y la posterior reacción de ambos, es esencial profundizar en el fenómeno Erkenci-Kush. La serie no solo conquistó corazones por su trama romántica, sino también por su calidad de producción, la elección de locaciones exóticas y, por supuesto, el talento de sus protagonistas. Erkenci-Kush nos contaba la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad de sus padres, y Can Divit, un fotógrafo de renombre internacional que regresa a Estambul para dirigir la empresa de su padre. La trama se complica cuando Sanem, sin saberlo, acepta un trabajo en la agencia y se involucra en un juego de identidades para satisfacer los deseos de su familia. Lo que comienza como una serie de enredos y malentendidos, pronto se transforma en una apasionada historia de amor. La serie fue un éxito rotundo por varias razones. Primero, la química entre Can Yaman y Method Demir era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en pantalla, todo contribuía a crear una conexión que el público percibía como genuina. Segundo, la serie ofrecía una combinación perfecta de romance, comedia y drama. Los guionistas supieron equilibrar los momentos de alegría y diversión con los conflictos y las complicaciones propias de una relación. Tercero, la serie contaba con una excelente producción, con una fotografía cuidada y una ambientación que transportaba al espectador al vibrante mundo de Estambul. Pero el éxito de Erkenci-Kush no se limitó a Turquía. La serie se exportó a numerosos países de Europa, América Latina y Asia, donde se convirtió en un fenómeno de masas. Los fans, fascinados por la historia de amor de Can y Sanem, se involucraron profundamente en la serie. Crearon clubes de fans, tradujeron los episodios a diferentes idiomas, compartieron fotos y vídeos en redes sociales y organizaron eventos para celebrar la serie y a sus protagonistas. *** La presión de la fama, un espejo de las expectativas del público ***. El éxito de Erkenci-Kush y la innegable conexión entre Can Yaman y Method Demir generaron una presión mediática sin precedentes. Los fans no solo querían verlos juntos en la serie, sino que anhelaban que su romance trascendiera la pantalla. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores, especulaciones y deseos. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la pareja, comenzaron a seguir cada movimiento de Can y Method. Fotografías tomadas en lugares públicos, comentarios en redes sociales, declaraciones de supuestos amigos y familiares, todo se interpretaba como una posible confirmación de su relación. La presión se volvió tan intensa que en ocasiones resultaba asfixiante. Los actores, conscientes de la atención que despertaban, se vieron obligados a lidiar con una constante vigilancia. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, era analizado al milímetro. La privacidad, un bien preciado para cualquier persona, se convirtió en un lujo inalcanzable para Can y Method. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus propios sentimientos, deseos y necesidades. La presión de la fama puede ser abrumadora, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a la exposición pública. La constante vigilancia, la intromisión en la vida privada y las expectativas del público pueden generar estrés, ansiedad y, en algunos casos, incluso depresión. *** La distancia, una reacción inesperada y multifacética ***. La reacción de Can Yaman y Method Demir, después del éxito de Erkenci-Kush, fue una sorpresa para muchos. En lugar de alimentar los rumores y confirmar una relación, ambos optaron por distanciarse. Este alejamiento físico y emocional generó una gran decepción entre los fans, pero también abrió un debate sobre las implicaciones de la fama y las expectativas del público. ¿Por qué tomaron esta decisión? Hay varias teorías al respecto. Una de ellas es que la presión mediática y la intromisión en su vida privada resultaron demasiado abrumadoras. La constante vigilancia, los rumores y las especulaciones pudieron haberlos agotado, llevándolos a buscar un respiro. Otra teoría sugiere que, a pesar de la química en pantalla, la relación no se tradujo en un romance real. Es posible que la conexión que existía entre ellos fuera producto del trabajo y de la construcción de sus personajes, pero que no se extendiera a la vida real. También se ha especulado sobre posibles diferencias de carácter y ambiciones profesionales. Es posible que el ego de ambos, sus ambiciones y sus personalidades fuertes hayan dificultado la construcción de una relación duradera. Lo cierto es que la distancia, aunque dolorosa para algunos fans, fue una decisión que ambos tomaron. Una decisión que, aunque no fue la esperada, les permitió proteger su privacidad y enfocarse en sus carreras.
Asterisco asterisco los caminos separados, el después de Erkentzicus asterisco asterisco. Después del éxito de Erkentzicus, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Ambos continuaron sus carreras con éxito, aunque de maneras diferentes. Can Yaman, conocido por su atractivo físico y su talento actoral, decidió apostar por una carrera internacional. Se mudó a Italia, donde protagonizó varias producciones exitosas, como Le Fate Ignoranti y Viola come il mare. Su presencia en la televisión italiana lo convirtió en un ícono de la moda y un hombre muy deseado. Can Yaman, siempre reservado con su vida privada, mantuvo su vida personal alejada de los focos mediáticos. Demet Özdemir, por su parte, decidió quedarse en Turquía y continuar su carrera en la televisión. Protagonizó varias series exitosas, como Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino y Anfara. Demet también ha sido imagen de importantes marcas de moda y belleza, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. En 2022, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero la pareja se divorció poco tiempo después. Ambos actores, a pesar de sus caminos separados, han logrado mantener su éxito profesional y su popularidad entre el público. Su historia, aunque no tuvo el final romántico que muchos esperaban, sigue siendo un tema de conversación y análisis para los fans de las series turcas. Asterisco asterisco el legado de Can y Demet, más allá del romance en la pantalla asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir va más allá de un simple romance en la pantalla. Es una historia que nos enseña sobre la complejidad de las relaciones, la presión de la fama y la importancia de la autenticidad. Su historia nos recuerda que el amor en la ficción no siempre se traduce en amor en la vida real. Que la química en pantalla, aunque intensa, no garantiza una relación duradera. Que la fama y las expectativas del público pueden ser abrumadoras y que, a veces, es necesario alejarse para proteger la privacidad y la salud mental. Pero también nos deja una lección sobre la importancia de la autenticidad. Ambos a su manera han seguido adelante con sus vidas, fieles a sus personalidades y a sus deseos. Han tomado decisiones que, aunque no hayan sido las esperadas por todos, les han permitido crecer profesionalmente y proteger su bienestar personal. El legado de Can Yaman y Demet Özdemir es el de una historia de éxito, de talento y de perseverancia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, las expectativas del público y la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Asterisco asterisco aléjate a quien descifrando el mensaje oculto asterisco asterisco. La frase aléjate a quien o una similar que mencioné al inicio, merece una consideración más profunda. En el contexto de Can y Demet, esta frase puede interpretarse de múltiples maneras, cada una con su propia carga de significado. Una interpretación, tal vez la más directa, es que ambos, en un acto de autoprotección, decidieron alejarse de las presiones y la toxicidad que genera el mundo del espectáculo, la obsesión de los fans y las expectativas externas. Se enfocaron en su propio bienestar, buscando su propio camino y su propia paz, lejos de la tormenta mediática. Otra interpretación, más orientada a la interacción entre ellos, sugiere que se aconsejaron mutuamente alejarse de las influencias negativas, de las personas que no sumaban, sino que restaban a su bienestar. Quizás identificaron en el entorno del espectáculo elementos que podrían perjudicar su salud mental y emocional, y decidieron protegerse mutuamente. También se puede interpretar como una necesidad de preservar su individualidad y su espacio personal en medio del huracán mediático que los rodeaba. La fama puede ser absorbente y la constante vigilancia puede diluir la identidad personal. Aléjate a quien podría ser una llamada a mantener la distancia necesaria para preservar la esencia de cada uno. Independientemente de la interpretación específica, la frase resuena con la decisión que ambos tomaron, priorizar su propia felicidad, su propia carrera, por encima de las expectativas del público. Es una declaración de independencia, una afirmación de que el bienestar personal y la autenticidad son más importantes que la validación externa. Asterisco asterisco reflexiones finales, la historia continúa asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que el mundo del espectáculo no siempre es lo que parece. Es un mundo lleno de luces y sombras, de éxito y fracaso, de amor y desamor. Su historia nos enseña que las relaciones, incluso las que parecen perfectas en la pantalla, pueden ser complejas y difíciles de mantener. Que la fama y la presión pueden ser abrumadoras y que, a veces, la mejor decisión es alejarse y proteger lo que más importa, uno mismo.
Pero, sobre todo, la historia de Can Yaman y de Method Demir nos recuerda que la vida sigue. Que las decisiones que tomamos nos definen y que, a pesar de las decepciones, siempre hay una oportunidad para encontrar la felicidad y la realización personal. ¿Qué podemos esperar del futuro de Can Yaman y de Method Demir? Seguramente ambos continuarán cosechando éxitos en sus carreras. Seguirán trabajando en proyectos que les apasionen y seguirán construyendo sus vidas de la manera que consideren más adecuada. Y aunque la llama del romance que muchos esperaban se haya apagado, su legado perdurará. Su historia seguirá siendo tema de conversación, análisis y especulación para los fans de las series turcas. Y lo más importante, su historia nos recordará la importancia de ser fieles a nosotros mismos y de priorizar nuestra propia felicidad. Espero que este vídeo les haya gustado. Como siempre, me encanta compartir estas historias con ustedes, analizar los detalles y saber qué opinan. No olviden dejar sus comentarios abajo, darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!